esta semana lo que vamos a trabajar es la continuación de lo que hemos hecho en la clase pasada. Entonces, por eso es que se refiere a la misma niña. Por ahí ya me preguntaba alguien, ¿no? Profesor, ¿es la misma niña? Sí, efectivamente, vamos a trabajar la situación de contexto para esta semana. Tiene que ver con la misma niña. Si recuerdan, ¿cuál era el problema que tenía la niña? A ver, alguien que me pueda comentar. Estaba con gripe. Estaba enferma. ¿Estaba con gripe? Estaba enferma. Con el COVID, luego del COVID. ¿Estaba con gripe? ¿Y en Con algún lado decía que tenía COVID, gripe? Fiebre. No, decía que está enferma. Decía que estaba enferma nada más, ¿no? Pero a consecuencia de qué? Las De las bacterias. bacterias. De microorganismos, ¿no? De Sí, microorganismos. Muy bien. En este caso, por ahí probablemente sean bacterias. No nos decía cuáles. Muy bien. Entonces, por acá nos hablaba de Justina, que está enferma por microorganismos y que el doctor le recetó de que consuma también microorganismos. Y Justina se hacía varias preguntas, las cuales ya probablemente al finalizar esta semana ya lo podamos responder con algún sustento científico. ¿Sí? Para esta semana se ha programado igual la competencia Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos y también la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. En la primera parte vamos a terminar de desarrollar la competencia Indaga y en la segunda parte, lo que corresponde al día 5, es la competencia Explica el mundo físico. O sea, vamos a terminar de desarrollar lo que es la parte de la indagación. Entonces, por acá, las evidencias será que me desarrollen o me elaboren el reporte de indagación, reuniendo la información de la semana pasada y esta, y me desarrollen también la ficha de autoaprendizaje. Para el día 3, indagamos sobre los factores que influyen en la propagación de las bacterias. ¿Qué aprenderemos? Realizaremos indagaciones que permitan plantear preguntas y posibles respuestas, considerando los factores que intervienen. Asimismo, estableceremos procedimientos para la obtención y análisis de datos y la elaboración de conclusiones con base en conocimientos científicos sobre los factores que influyen en la propagación de las bacterias. El proceso de la indagación tiene 5 etapas. Las 2 primeras ya las hemos desarrollado la semana pasada. Ahora solamente nos corresponde los 3 últimos procesos: generar y registrar datos, analizar los datos e información y evaluar y comunicar, lo cual se hará a través del reporte de indagación. Aquí, entonces, suponiendo que vayamos a experimentar, es importante rotular los recipientes en donde vayamos a realizar los cultivos de las bacterias. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa Petri en donde se le va a tomar como testigo o grupo control, ya que nos va a servir para comparar con las otras muestras. Habrá una que tenga agua, otra que tenga, bueno, que esté con alcohol, con jabón y con detergente, que son diversas sustancias que vamos a utilizar para la limpieza. ¿Cuál es el proceso? Debemos ensuciarnos las manos, luego tocar la superficie del medio de cultivo. En este caso, la primera, rotulada como testigo. O sea, me ensucio las manos y luego toco la superficie, que ya debe estar con la gelatina sin sabor, ¿no? Luego, nuevamente me ensucio las manos, me lavo con agua pura y toco el medio de cultivo, en este caso, en donde está solamente con agua. Acá dice agua, debería decir ahí. Y repite el mismo proceso. El que dice testigo, así lo tocamos sin lavarnos, ¿no? Claro, sin lavarse. Entonces, el otro sí. Debemos una vez con agua, la otra vez con alcohol, con jabón y con detergente. O sea, debemos realizar 1, 2, 3, 4. 4 veces. O sea, debemos tener, y más el testigo o grupo control, tendríamos 5 muestras. ¿Sí? Se debe repetir el proceso. Seguimos.
Cuando ya hayamos preparado nuestras muestras, nuestros cultivos, debemos dejarlo incubar las placas en un ambiente oscuro y cálido durante 12 a 48 horas. A las bacterias les gusta la oscuridad, ¿no? Claro, así es, le gusta la oscuridad. Por eso están en tu estómago, en tus intestinos. Ah. Profesor, si tenemos que meterlo entre 48 horas, ¿cuánto tiempo nos va a dar para presentar en su trabajo? Podría ser hasta el domingo, no hay problema. No hay problema. Depende de lo que ustedes necesiten. Lo importante es que ustedes me avisen. Me digan, profesor, ¿sabe qué? Aún estoy trabajando, aún me falta y no hay problema, y yo les espero. Pero hay algunos que no se comunican y no sé si estarán trabajando o no. Dice, luego observar si hubo la formación de colonias de bacterias en cada una de las placas. Contar las colonias y anotar tus resultados en una tabla. Luego elaboro una gráfica. Entonces debo contar, por ejemplo aquí, se le está a ustedes, se le está entregando, alcanzando ya las imágenes en donde ya se han desarrollado los cultivos. Entonces ustedes deben, con cada uno de estos puntos, significa que es una colonia de bacterias. Entonces por acá dice testigo, agua, jabón, alcohol, detergente. Y colocarán aquí ¿cuántos puntitos negros hay? Los que lo van a experimentar ya lo harán pues al primer día, al segundo día y luego el total, ¿no? Pero los que no, simplemente colocarán el total. Los dos primeros casilleros no tienen por qué llenarlo. O sea, porque solamente van a copiar, van a contar que los puntitos negros que hay en las imágenes. ¿Sí? Aquí no se nota mucho, ¿no? Pero vamos a ver aquí. Entonces pondríamos los de las 48 horas. Claro. 48 horas que serían 2 días, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, acá se nota un poco más, ¿no? Cada uno de estos puntitos significa que es una colonia de bacterias. Entonces, testigo, ya contarán cuántos puntitos hay, deben contarlo, los que no van a experimentar, y colocan aquí en total. Igual aquí, aproximadamente, probablemente tengan dificultades para contarlo, ¿no? Igual, con agua, ¿cuántos hay? Y colocan aquí, será más fácil. Con jabón, también, con alcohol y detergente. Colocarán aquí. ¿Y cómo vamos a saber, profesor? ¿Cómo, hijo? ¿Y cómo vamos a saber? Deben contarlo, acá están, ve. ¿Sí observas Lo aquí? contamos cada uno. Cada punto. Sí, cada punto significa una colonia. Son muy chiquitos. Sí, ya, pero en la imagen de tu computadora sí lo puedes ampliar más. Ah, sí, profesor. Sí se puede ampliar más para poderlo contar, porque yo lo he probado ya. Sí se puede. ¿Ya? Entonces, y eso colocan ustedes acá donde dice el total. Habiendo elaborado y contado, habiendo completado esta tabla, les decía, me van a elaborar el gráfico de barras. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos por acá del gráfico de barras? Por ejemplo, ¿no? Me dirán, en el testigo hay no lo sé. Ahí, por decir, hay 80, profesor. Entonces acá puede ser que lo enumeren de 10 en 10, ¿no? Podría ser que acá sea de 10 en 10, ¿no? Por ejemplo, acá sería 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10. Ya, por ejemplo, podría ser así, ¿no? Ahí. Entonces, por ejemplo, me dirán, ya, hubo tantos, ya, de acuerdo a eso. Ya, igual aquí ustedes también, como les decía, ¿no? Lo importante es que los resultados que me van a obtener aquí, ¿no? No sé cuántos haya, yo estoy simplemente marcando, ¿no? Ahí, porque no sé cuántos hay. Ahí. En el cuadro de arriba, pero esto lo vamos a hacer. Ya, esto lo van a hacer en función a lo que hayan contado. Ya, por ejemplo, les decía, ¿no? Si en el testigo dicen, ya, 80, ya está. Entonces significa el testigo hay 80. Ya, aquí verán en el testigo. Del 0 a dónde? Al 80. Ya, en el agua. Resulta que en el agua hay 50 nada más.
Vamos a suponer, estamos suponiendo, ¿ah? Entonces acá dirán, en el agua 50. Entonces acá será hasta el 50. Así. O sea, de esta información... 24 y 48 horas. No, eso ya no lo llenan, pues. Por eso, esta les decía que era para quienes van a experimentar. Pero solamente aquí me van a hacer del total, ¿ya? Solamente el total. Sí, solamente el total. El 24. Para quienes van a experimentar, van a contar en sus propias muestras. Para los que no pueden experimentar, van a contar en las imágenes que les estoy mostrando aquí. Los que tienen en su ficha de trabajo. Es casi obligatorio. Claro, esto tienen que contarlo, pues, aquí. O sea, esto es parte del trabajo. Por eso les decía, ¿no? Como no lo pueden experimentar todos, yo les estoy alcanzando los resultados ya. Lo único que tienen que hacer ustedes es contarlo. Si ustedes si no... nosotros podemos experimentar, lo hacemos de nuestros propios, ¿no? Así es. Y quien experimenta, contará en su muestra. Ya, pero quien no puede experimentar, solamente va a utilizar los resultados que se le está alcanzando en la ficha de trabajo. Yo no cuento así, no, profe. Claro, como quieran. Entonces, si en el alcohol hay 50 de esos puntitos, ponemos 50 en el total. Claro, así. Lo colocamos en el gráfico de barras. De 0 al 50, sí. Ya. Muy bien, se entendió hasta ahí entonces, ¿no? Sí, profe. Sí, todos. Genial. Sí, profesor. Continuamos. Primera vez que lo capto. Continuamos entonces. Primera vez que lo capto, profe, gracias. Qué bueno, ya era tiempo. A ver, luego de haber desarrollado esta parte, de analizado los resultados, de organizado la información, ahora vamos a pasar a analizar los datos. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿En qué placa hay mayor cantidad de colonias de bacterias? Entonces, de acuerdo a sus resultados, ustedes completarán aquí, ¿no? Por ejemplo, ya está. Por ejemplo, ¿qué diré? En el testigo. Ya está, testigo. Por ejemplo, o control, ¿no? Testigo o control. ¿Qué sustancia de limpieza resultó más eficaz? Por ejemplo, el jabón, ¿no? Hay pocas. Jabón. Ya, entonces acá entonces me responderán jabón. Es como ejemplo, profe, ¿sí? Claro, como ejemplo, pero de acuerdo a estas imágenes ya ustedes verán, ¿no? Dice, ¿los resultados obtenidos corroboran tu hipótesis planteada? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces acá tendrán que revisar la información de la semana pasada. ¿Cuál fue? Esta hipótesis era correcta. Claro, ¿cuál fue su hipótesis? Por ejemplo, si ustedes decían, el alcohol disminuye la propagación de las bacterias, entonces de acuerdo es, miran, no, dirán acá, ¿no? Mi hipótesis planteada dice, ¿los resultados corroboran tu hipótesis? No, ¿por qué? Porque la sustancia que disminuye o que elimina las bacterias en forma más eficaz, ¿cuál es? El jabón. El jabón. Claro. Entonces, de acuerdo a su hipótesis que ustedes plantearon. ¿Sí? De acuerdo a su hipótesis. Seguimos. Por eso es importante que revisen la información de la semana pasada. Luego, van a pasar a formular conclusiones. Ya, y las conclusiones ya las van a redactar directo, ¿dónde? En el reporte de indagación. ¿Sí? Directo en el reporte de indagación. Entonces dirán, mi hipótesis fue verdadera por tal cosa. La sustancia más eficaz para desinfectar es tal. Por ejemplo, será el jabón, el detergente, no lo sé. De acuerdo a lo que ustedes están observando en las imágenes. ¿Sí? Borramos por aquí. Muy bien, profe. Borramos por acá. Y ahora, acá sería. Dice, elabora tu reporte de indagación. Puedes agregar fotos de tu experimento. Si es que has hecho el experimento. Si no, ¿de dónde lo vas a agregar, no? Entonces, el reporte de indagación, ahí está. ¿Debo completar con qué? Con la información de la semana pasada. El título, mi problema, mi hipótesis, los procedimientos, los materiales, los protocolos, las imágenes, por ejemplo acá.
¿Esa hipótesis de la semana pasada? Así es, de la semana pasada. Lo que han hecho Y la las semana pasada. imágenes que ponemos. Las imágenes, las mismas que hemos utilizado ahora, pues, ¿no? Los que no van a experimentar. Son las mismas. Porque no hay otras. Las mismas imágenes de las que de hace rato. Sí, los protocolos de seguridad. Protocolos de seguridad, Diego José. ¿Recuerdan que planteamos qué protocolos deberían tomar en cuenta para poder, para evitar accidentes? Y entonces a eso se refiere ahí. Vamos acá otra vez el cuadro, están los gráficos de barras, el análisis de datos de acuerdo a lo que hemos hecho y finalmente su conclusión. Y la última parte, por aquí, la última parte, para el día 5, cuando ya terminaron su reporte, explicamos cómo algunas bacterias pueden contribuir a la mejora de la salud. Recuerdan que comentábamos que hay bacterias que son buenas y hay bacterias que son dañinas. Entonces acá nos dice cómo pueden contribuir a la mejora de la salud. ¿Qué aprenderemos? Daremos explicaciones sobre cómo la ciencia y la tecnología han contribuido en el uso y eliminación de bacterias para la mejora de la salud. Entonces por aquí, específicamente, vamos a hablar de ¿qué? De algunos preparados que promueven la producción de anticuerpos. A estos preparados, por ejemplo, hoy en día que hablamos mucho de qué hijos, del COVID, ¿verdad? Del virus. ¿Y qué estamos esperando para que se normalice probablemente la situación? La vacuna. La vacuna. Muy bien, la vacuna. Antivirus. La vacuna, ahí está. No sé a quién lo iré a encontrar primero y lo va a vacunar. La vacuna grandota, profe, es justo. Rusia. Bueno, la idea es que, en este caso entonces, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son preparados que promueven la producción de anticuerpos. Entonces, eso es lo que debo tener claro. ¿Para qué me voy a vacunar? Para que mi organismo pueda producir anticuerpos. La inmunidad contra ¿Eso es las vacunas, profesor? Así es, eso son las vacunas. Y muy bien, y así se logre la inmunidad, pues, ¿no? O sea, vamos a ver por qué son importantes las vacunas entonces. Porque van a lograr la inmunidad en un organismo. Entonces, por acá nos dice, ¿cómo se elaboran? Se elaboran a través de dos procesos. La versión debilitada del patógeno. No se olviden que los patógenos son los microorganismos que producen enfermedades. O sea, lo debilitan. Lo inhiben. Por ejemplo, los virus, las bacterias, ¿no? También puede ser con los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son una porción, una parte de estos microorganismos. Que puede ser una proteína, por ejemplo. Algo que pueda detectar o que pueda producir la enfermedad. Entonces ya sé cómo elaborarlo. Ahora vamos a ver por acá cómo funcionan las vacunas. todas esas dosis protegen a la enfermedad, contra la enfermedad. Claro, va a depender mucho del organismo. Dice, ¿cómo funcionan las vacunas? Las bacterias debilitadas o muertas se introducen en el paciente a menudo por inyección. ¿Qué me decías, hijo? Que sí, lo que dice ahí, que inyectaban las bacterias debilitadas o muertas para que se vayan creando los glóbulos blancos y que sepan cómo enfrentar a la enfermedad. Muy bien, para que vayan creando memoria acá dice, ¿no? Los glóbulos blancos se activan para producir anticuerpos que combaten la enfermedad. Entonces los glóbulos blancos, como ya es el microorganismo en tu cuerpo, ahora ¿qué hacen los glóbulos blancos? Se preparan, ¿no? Dice, si un paciente sufre de una enfermedad más adelante, los anticuerpos neutralizan las células invasoras. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados. O sea, ¿quién los preparó? Las vacunas. Entonces, mientras no haya virus a ver, son iguales. ¿cómo, hijo? Lo prepara porque son otros virus que nos introducen, pero con casi iguales que el virus que tenemos. Claro, son los mismos virus, pero son virus de ¿qué? Debilitados o bacterias debilitadas, ¿no? O parte del virus.
Lo importante es que los glóbulos blancos, ¿qué hacen? Van a detectar, se van a preparar, o sea, los anticuerpos, los glóbulos blancos, tienen memoria, podríamos decir. Ya van a saber para... Así es. Ya van a saber cómo actuar cuando te enfermes. O sea, si te enfermas, ellos saben automáticamente qué tienen que hacer. Si no te vacunas, recién todavía tienen que prepararse, tienen que ver cómo hacer, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos por acá cómo actúan las vacunas en nuestro cuerpo. Por eso siempre es importante vacunarse. Así es muy importante vacunarse. Entonces por acá, ahora vamos a ver la importancia y la clasificación de la vacuna. En caso de que ingrese un microorganismo que posea el mismo antígeno de la vacuna, o sea, estamos hablando de ¿qué? De la misma composición química de la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué es importante? Porque propicia una respuesta más rápida y eficaz por el sistema inmunológico. ¿Por qué dijimos? Porque ya se encuentran preparados, ya tienen la capacidad para poder enfrentarlos, ya saben qué hacer. Profe, yo quedan 7 minutos. Así es, y nos va a alcanzar el tiempo. Luego dice, controla y reduce la mortalidad por enfermedades infecciosas. O sea, ¿por qué es importante una vacuna? Porque reduce la mortalidad. Que justamente hablamos de la vacuna para el COVID, ¿no? Que si ya hubiera, no hubiesen tantos muertos como hoy en la actualidad, ¿no? Esperamos que llegue pronto. Aunque ahora ya ha bajado un poco más. Ha bajado, es cierto, pero también sabemos que en Europa, en algunos países, bajó también a 0, no habían pacientes, pero ahora, con la segunda ola, otra vez, los hospitales están que ya no hay espacio. El rebrote. Los rebrotes. Entonces nosotros... La segunda ola de contagios, profesor. Así es, por eso nosotros no debemos bajar la guardia, ¿sí? Genera una memoria inmune que previene el desarrollo de las futuras enfermedades infecciosas, lo que les decía. O sea, como los glóbulos blancos ya se preparan, o sea, ¿en qué consiste esta preparación? Que adquieren una memoria inmunológica. Cuando llegue el virus o la bacteria, el glóbulo blanco sabe automáticamente qué tiene que hacer, porque ya lo aprendió. ¿Y cómo lo clasificamos? Puede ser atenuada, inactiva o por subunidad. Atenuada cuando es un microorganismo inofensivo o menos virulento, o sea, menos capaz de producir una enfermedad. Inactivada, versión muerta del germen. Y subunidad es una proteína u otros pequeños de fragmentos, lo que es un antígeno, lo que les decía, ¿no? Que solamente partes del virus o de la bacteria se utilizan para la vacuna. Luego, vamos a hablar específicamente de los antibióticos. Cuando hablamos de bacterias, hablamos de antibióticos. Los antibióticos son microorganismos, ¿no? Son seres vivos. Los antibióticos fueron descubiertos por Alexander Fleming en 1928, que descubrió la penicilina. Por eso ustedes sabrán, por ejemplo, tal vez sus padres, su mamá, cuando van a la farmacia se enferman, generalmente no pedimos antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos matan bacterias. Pero matan, y como sabemos que nuestro cuerpo también tiene bacterias, entonces ¿qué hace? O sea, los antibióticos no discriminan. Matan todo tipo de bacterias que puedas tener en tu cuerpo. Ya sean buenas o sean buenas o malas. Así es. Y por eso se les llamó antibióticos. Bueno, podríamos decir, ¿no? Anti-seres vivos. En 1935, aquí tenemos, se descubrió, en este caso, la sulfamida, que en este caso este señor lo utilizó ¿para qué? Para curar a su propia hija, que lo iban a amputar sus extremidades. Sí, he escuchado. En 1938, esta penicilina que se descubrió en el 28 se purificó. Ya entonces de esta manera combatía mucho más rápido las infecciones producidas por bacterias. En 1944 aparece el tratamiento para la tuberculosis. Entonces, y de ahí en adelante han seguido apareciendo otros antibióticos, ¿no? Pero lo importante acá, que se descubrió ¿cuánto? En 1928. ¿Por quién? Por Alexander Fleming. ¿Qué descubrió? La penicilina. Él dice que de casualidad observó que unos microorganismos comían a otros.
Lo descubrió porque su laboratorio era un desorden. Que si probablemente hubiese tenido un laboratorio completamente limpio, con muchas comodidades, no lo hubiese No lo hubiera descubierto. descubierto. No lo hubiese descubierto. Lo descubrió por su desorden que tenía. Seguimos por acá. ¿Pero qué son los antibióticos? Son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. Ojo, combaten solamente infecciones bacterianas. O sea, cuando yo tengo gripe, no puedo tomar un antibiótico. ¿Por qué? Porque la gripe es producida ¿por quién? Por un virus. En personas y en animales. Se puede tomar en diferentes maneras, por vía oral, o por pastillas, cápsulas o líquidos, inyecciones, ¿no? ¿Cómo actúan? Destruyen la membrana que rodea la bacteria y hacen que explote. O también pueden hacer que interfieren, o sea, hacen que las bacterias ya no se reproduzcan. Destruyen el material genético de la bacteria. La capa de la bacteria. Así es. Primero, ¿qué hacen? Destruyen a la bacteria. Y lo otro que hacen, hacen que las bacterias ya no se reproduzcan. Ya no se puedan reproducir. Si ya no se reproducen, entonces en tu organismo ya no te vas a enfermar, ¿no? Por lo contrario, ya van a ir muriendo. Y ahora, ¿pero qué es cómo se produce la resistencia a los antibióticos? Entonces, justamente lo que les decía. Hay muchas personas. Primero, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que nuestro cuerpo combate solo las enfermedades. Pero hay personas, por la desesperación, ¿qué hacen? Tienen una pequeña infección, automáticamente toman el antibiótico y toman el más fuerte todavía. Entonces, ¿qué está pasando? Le estás acostumbrando a tu organismo al antibiótico. Le estás acostumbrando a los gérmenes a convivir con el antibiótico. Y cuando ya te enfermes, probablemente el antibiótico que tomes ya no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque el virus ya se hizo, o la bacteria, perdón, ya se hizo resistente al antibiótico. Entonces, ¿cómo se produce la resistencia a los antibióticos? Cuando nosotros nos automedicamos. O sea, voy a la farmacia y simplemente compro el antibiótico, sin saber para qué sirve. Hay una gran cantidad de gérmenes. Algunos son resistentes a ciertos antibióticos. Eso es lo que debo tomar en cuenta. Que los antibióticos matan las bacterias que causan la enfermedad. Pero también matan, lo que les decía, a las otras bacterias. 15 segundos, profesor. Ya, no hay problema. Las bacterias que son resistentes a los fármacos crecen y toman el control de tu cuerpo. Por eso es que te enfermas. Y finalmente diremos que Entonces, por acá algo importante que dice, ¿no? Que la resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan o se transforman y son más resistentes a estos medicamentos, lo que puede causar infecciones que son más fáciles de tratar. Esto ocurre cuando las personas lo usan de forma indiscriminada, lo que les decía. O sea, tengo una pequeña infección, me duele la cabeza, automáticamente voy a la farmacia y pido ¿qué? Antibióticos. ¿Y qué hace? Hace que los gérmenes se vayan haciendo resistentes a estos antibióticos. Entonces, por lo tanto, ¿cuándo debo consumir antibióticos? Cuando el doctor me recete. Me lo recete. Así es, de lo contrario, no. No debo acostumbrar a mi cuerpo a los antibióticos. Seguimos entonces. Escucho como teléfono, profe. Qué raro. Y la última parte que también deben considerar que es importante. Por ejemplo, ¿qué aprendieron hoy? Sobre las vacunas, profesor. Pero Los antibióticos. ¿qué aprendieron de las vacunas y qué aprendieron de los antibióticos? Que las vacunas son muy importantes. Las vacunas son ¿Uno a la vez? para nuestro cuerpo. Aprendí para qué sirven los antibióticos, qué son y por qué debemos cuidarnos. Ya. También Aprendí sobre con qué ello. desinfectante puede usar para eliminar a las bacterias. Muy bien. Pero ¿para qué les sirve? Para que nosotros Vamos. salud, estemos con un bienestar adecuado. Ya, para poder proteger nuestra salud, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve? Sí. Por ejemplo, ya saben cómo nuestro cuerpo se hace resistente a los antibióticos. Entonces, ¿qué van a hacer ahora?
No automedicarnos. Cuidarnos. Ya está. protegernos. Entonces, ¿para qué les sirve lo que han aprendido? Es muy importante esta parte. ¿Ya? ¿Y cómo lo pueden usar lo que han aprendido el día de hoy? Informando a mi familia. Entonces, es importante lo que mencionó su compañero, que la información, el conocimiento no sirve si solamente me lo quedo para mí. Entonces, ¿cuál es lo Se importante? tiene que compartir a los demás. Que debemos compartirlo. ¿Sí? Debemos compartir. Entonces, muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Gracias, profesor. Si tienen alguna pregunta, Gracias, profe. Ninguna duda. Espero tengan un gran día. Buenas tardes. muy bien, por acá a Mezquita me pregunta, entonces si las bacterias son más fuertes que los fármacos, se tiene que tomar dosis más fuertes. El doc tendría que recomendarte el médico. ¿Ya? Profesor, pero si tomamos, o sea, algunos medicamentos o unas pastillas en exceso, puede ser más. Claro, todo en exceso es dañino. O sea, solamente el médico tiene que recomendarte la dosis. O sea, yo no puedo decir, ya, resulta que me dicen, toma una pastilla cada 8 horas. Ya digo, si lo tomo cada 4 horas me sano más rápido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un glóbulo? ¿Y un qué, Porque hijo? si los dos también se preparan. ¿Entre qué, hijo? ¿Entre La qué? bacteria y los glóbulos. ¿Los glóbulos blancos? ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria y un Ya. glóbulo Es blanco? que los glóbulos blancos son los que te defienden. Y las bacterias son los que te causan la enfermedad. O sea, es por la función que Los cumplen. glóbulos son nuestro escudo. Claro. Por la función que cumplen. Porque ambos son Profesor, células. Son organismos Profesor, unicelulares. y cuando el virus entra a la célula, adentro de la célula, Ya ya también. no hay- Ya, esa es otra. Por ejemplo, el virus el virus es diferente. Por ejemplo, el virus de la gripe, ¿no? pasa por una célula. claro. Hace pasar por una célula. Así es. O sea, el virus, para que pueda sobrevivir, tiene que ingresar a la célula y se activa. Para que pueda reproducirse. De lo contrario, los virus no sobreviven. O sea, no viven, están inactivos. ¿Cómo se activan? Solamente cuando ingresan a un ser vivo. Profesor, pero en sí, ¿cuál es mejor? ¿Una vacuna o pastillas? La vacuna, pues, la vacuna ya es el sistema inmunológico se prepara. Carlos, ¿quieres participar o es tu gato otra vez? Bien, chicos, si no hay nada más por hoy, terminamos, ¿sí? Y a cualquier duda que tengan, por favor, a través del chat, del WhatsApp. Por favor, y no olviden los trabajos al WhatsApp personal. Ok, profesor, cuídese. Cuídense ustedes también. Profesor, eso le quería preguntar, ¿los trabajos a tiempo, di? Claro, es importante siempre los trabajos a tiempo, ¿ya, chicos?